Septiembre de 1859. El mundo todavía no conocía la electricidad como fuerza cotidiana. No existían satélites, ni radares, ni redes eléctricas que pudieran avisar lo que estaba por suceder. El sol brillaba tranquilo sobre un planeta que apenas empezaba a comunicarse mediante los primeros cables telegráficos. Nadie imaginaba que, en cuestión de horas, una tormenta invisible caería sobre la Tierra y cambiaría la historia de la ciencia para siempre. El 1 de septiembre, el astrónomo británico Richard Carrington observaba el Sol desde su pequeño observatorio en Inglaterra. Como cada mañana, dibujaba con precisión las manchas solares en su cuaderno, cuando de repente algo extraordinario ocurrió. 2 puntos brillantes, tan luminosos que parecían bengalas, estallaron frente a sus ojos en la superficie solar. Carrington quedó paralizado. Aquello no era un fenómeno común, era una erupción, una llamarada solar masiva. Sin saberlo, estaba presenciando la primera eyección de masa coronal, CME, observada por el ser humano. Horas después, la Tierra recibió el impacto. Una oleada de plasma solar cargado de partículas electromagnéticas atravesó el espacio a una velocidad récord y chocó contra el campo magnético terrestre. Los efectos fueron inmediatos. En cuestión de minutos, el planeta entero se vio envuelto en una tormenta magnética tan poderosa que el cielo nocturno se encendió. Testigos de todo el mundo describieron auroras boreales visibles en lugares tan insólitos como Cuba, Jamaica, Colombia y el norte de Chile. Los periódicos hablaban de un amanecer en plena medianoche. Pero lo que para los espectadores parecía un espectáculo de luces, para los operadores del telégrafo fue un infierno. Las líneas eléctricas comenzaron a chispear. Algunos postes se incendiaron y en muchas estaciones los aparatos telegráficos funcionaban aún estando desconectados de las baterías. Las corrientes inducidas por el sol eran tan intensas que bastaban para transmitir mensajes sin energía. Sin embargo, junto a ese milagro tecnológico, vinieron los accidentes, incendios, descargas eléctricas y explosiones en los equipos. Carrington comprendió entonces la magnitud de lo que había presenciado. El sol podía alterar directamente la vida en la Tierra. Pero lo que nadie sabía era que esa tormenta había sido solo una muestra de lo que el astro rey era capaz de hacer. Un recordatorio de que, a pesar de toda nuestra civilización, seguimos dependiendo del humor de una estrella. Aquel día, el sol no solo iluminó el planeta, lo golpeó con toda su furia. La tormenta de 1859 no fue solo un fenómeno astronómico. Fue el primer aviso de que la Tierra vive bajo el dominio del Sol. En cuestión de horas, las líneas telegráficas de todo el planeta colapsaron. Los operadores de Europa y América describían un espectáculo que parecía salido de una pesadilla. Los cables se sobrecalentaban, lanzaban chispas y producían descargas que quemaban los papeles. En Estados Unidos, los mensajes se transmitían sin energía, impulsados únicamente por la corriente eléctrica inducida por la tormenta solar. Los periódicos relataron casos de telegrafistas que, al tocar los cables, recibían descargas capaces de lanzar chispas entre sus dedos. En Boston, el operador Frederick Royce escribió en su diario que el olor a ozono era tan fuerte que parecía una tormenta eléctrica constante dentro de la oficina. Mientras tanto, el cielo ofrecía un espectáculo aterrador. En Nueva York, las auroras eran tan brillantes que se podía leer el periódico a medianoche. En Colombia, los campesinos creyeron que amanecía. En Chile, los marineros pensaron que sus barcos se incendiaban. En Canadá, los animales entraron en pánico y huyeron de sus establos. El planeta entero estaba envuelto en un resplandor sobrenatural. La ciencia de la época no tenía respuestas. Nadie sabía qué era una tormenta solar,
ni qué causaba aquellos destellos en el cielo. Algunos decían que se trataba de un castigo divino, otros de un incendio en la atmósfera. Carrington envió su informe a la Royal Astronomical Society, donde fue recibido con escepticismo. Sin embargo, los hechos eran innegables. Una erupción solar había golpeado la Tierra con una fuerza electromagnética jamás registrada. Décadas después, los científicos entenderían que el planeta fue literalmente atravesado por una eyección de masa coronal, una gigantesca nube de plasma que deformó el campo magnético terrestre e inyectó energía en la superficie. La magnitud fue tal que si hubiese existido la tecnología moderna, habría destruido por completo las redes eléctricas, los satélites y las comunicaciones globales. El evento Carrington, como se bautizó más tarde, marcó el comienzo de una nueva era. La conciencia de que el Sol no es un amigo pasivo, sino una fuerza viva y peligrosa. Desde entonces, cada llamarada solar se estudia con temor y respeto, recordando que una simple explosión en esa estrella podría devolvernos, de un segundo a otro, a la era preeléctrica. Imaginemos por un momento que el evento Carrington se repitiera en pleno siglo XXI. La NASA calcula que la tormenta solar de 1859 liberó energía equivalente a 10.000 bombas atómicas. Si una eyección similar impactara hoy, la civilización tecnológica colapsaría en cuestión de horas. Los satélites GPS quedarían inutilizados. Las redes eléctricas sufrirían sobrecargas masivas, provocando apagones continentales. Los sistemas de comunicación por radio y los vuelos comerciales se interrumpirían instantáneamente. Los transformadores eléctricos, incapaces de resistir las corrientes inducidas, se fundirían como manteca. Los bancos, los hospitales, los sistemas de agua y transporte dejarían de funcionar, y en pocas horas la Tierra se sumiría en un silencio global. En 2012, una tormenta solar casi idéntica al evento Carrington pasó rozando la órbita terrestre. La NASA confirmó que si hubiese impactado apenas 9 días antes, el mundo habría sufrido una catástrofe global. Según un estudio de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, una tormenta de ese tipo podría causar daños por más de $2 billones y necesitaré décadas para recuperarme. Por eso hoy existen misiones dedicadas a vigilar al Sol las 24 horas. La sonda Parker Solar Probe y el observatorio Solar Dynamics monitorean su superficie buscando los primeros indicios de una nueva superllamarada. Las agencias espaciales ya tienen protocolos de emergencia: desconexión temporal de redes eléctricas, apagado preventivo de satélites y suspensión de vuelos polares. Pero incluso con toda esta tecnología, los científicos saben que no podríamos evitar el impacto. Solo podríamos intentar sobrevivirlo. Una tormenta solar extrema no distingue fronteras, ideologías ni continentes. Si llegara mañana, volveríamos a la oscuridad. El Sol es una bestia dormida, pero no muerta. Cada 11 años entra en un nuevo ciclo de actividad magnética, y los astrónomos advierten que el actual, el ciclo solar 25, está siendo mucho más violento de lo previsto. Las manchas solares crecen, las eyecciones son más frecuentes y los sensores del clima espacial detectan variaciones que recuerdan, inquietantemente, al patrón de 1859. Algunos expertos creen que estamos al borde de una nueva tormenta Carrington, y si ocurre, no habrá aviso. La luz solar tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. La nube de plasma podría tardar entre 12 y 20 horas. Cuando la veamos, ya será demasiado tarde. En los observatorios, los científicos observan con atención. En los gobiernos, los planes de contingencia apenas existen. Mientras tanto, seguimos dependiendo de una red eléctrica global,
de satélites que orbitan sin protección y de una sociedad que no puede vivir sin conexión. Carrington, aquel astrónomo solitario del siglo XIX, nunca imaginó que su observación se convertiría en una advertencia para toda la humanidad. Y tal vez su legado sea ese, un recordatorio de que nuestra civilización depende del humor de una estrella. El Sol nos da vida, pero también puede quitárnosla. En su superficie arden llamaradas que podrían borrar en segundos todo lo que hemos construido. Y cuando eso ocurra, no habrá refugio bajo el cielo. Solo la esperanza de que, al amanecer siguiente, el sol vuelva a brillar sin querer destruirnos.